Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia, nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora donde nos congregamos en el nombre del Señor Jesús para bendecir a nuestro Padre, para reverenciar a nuestro Padre Jehová, para exaltar su santo nombre, darle gracias por todas sus maravillas y en esta mañana poder encomendar nuestra vida, nuestra alma a su voluntad, a su propósito. Le damos gracias a nuestro Padre por toda la obra maravillosa y gloriosa con la cual Él se ha dado a conocer a nosotros por medio de la persona de Cristo Jesús, su unigénito Hijo. Por eso también Cristo se ha exaltado y glorificado en la vida de la Iglesia. Y en esta hora le decimos a nuestro Padre, además de todas las acciones de gracias que tenemos por todo lo que Él expresa para nosotros, le pedimos que nos pueda nutrir, nos pueda alimentar, nos pueda sustentar con su palabra, que su palabra sea enviada en esta mañana como maná para poder nutrirnos, para poder saciarnos, para poder darnos crecimiento, edificación conforme a Cristo Jesús. Y pedimos que el Espíritu Santo sea nuestra luz, nuestro candelero, que nos ilumine para que por medio de esta parte histórica, esta parte escritural que está registrada en las Escrituras, podamos ser vivificados con la vida que se encuentra, la vida de Cristo que se encuentra en este capítulo 4. Vamos a fluir, amados, en el capítulo 4 del libro del profeta Oseas en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlo con fe, a comerlo con fe. Dice el capítulo 4: Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subas a Ben, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó
Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, tenemos el capítulo 4 del libro del profeta Oseas, dándole gracias al Señor por este alimento que nos provee en esta mañana para nuestra alma. Capítulo 4, y vamos a encontrar en el capítulo 4, vamos a encontrar al esposo Jehová denunciando todas las faltas que cometió su esposa. Recordemos que el libro de Oseas empieza con Dios enviando a su profeta apartado, a su profeta santo, uniéndose a una mujer, a Gomer, a una mujer pecadora, adúltera, infiel, a una mujer llena de faltas, para poder decirle a su mismo pueblo Israel que esa misma situación que vive el profeta Oseas con su esposa Gomer es la que está viviendo Jehová con su pueblo Israel, es la que está viviendo Jehová con la humanidad. Así como acá había una mujer llamada Gomer, Israel era una Gomer global y la humanidad también era una Gomer global. Nosotros éramos las antiguas Gomer. Entonces Dios en el capítulo 4 ya empieza a anunciar, a denunciar qué era lo que hacía su esposa Gomer Israel. Entonces en el capítulo 1 y 2 vemos cómo Jehová Dios usa esa figura de unir al santo con la pecadora, de unir al profeta con una mujer infiel, para mostrar que a Cristo Jesús, su Hijo Santísimo, lo unió con la humanidad. Hizo un pacto entre Jesús y la humanidad, aunque nosotros teníamos el pecado, aunque el pecado nos tenía cautivos, Él decidió unir a su Hijo a nosotros. Luego nos muestra el mismo libro que debimos ser comprados y redimidos. Dios le dice a Oseas: compra a tu mujer otra vez, paga por ella, redímela, porque había quedado esclava, cautiva, lo cual nos indica que el Padre Celestial debió comprar a la humanidad, debió comprarnos con su propio Hijo. Fue la inversión para podernos volver a recobrar para el disfrute de su amor. Y que nosotros hoy estamos disfrutando el amor de Dios gracias al amor redentivo que se hizo en la obra de la cruz. En la fotografía, Oseas invirtió plata y cebada, pero en la realidad el Señor Jesús ofreció su sangre y su carne para que nosotros hoy podamos volver a experimentar y disfrutar el amor rico de Dios. Pero en el capítulo 4 ya Dios se extiende y ya Dios denuncia qué era lo que estaba haciendo Gomer. Entonces, si le colocamos a Oseas a que nos diga qué estaba haciendo Gomer, iba a ser lo mismo, a denunciar las cosas que estaba haciendo Gomer. Pero acá, el que denuncia lo que estaba haciendo su Gomer espiritual es Jehová. Entonces Jehová viene y dice: oí palabra de Jehová. Y lo que empieza a mostrar es que Israel, tanto Israel del norte como Judá, toda Israel estaba en desviación, toda Israel estaba haciendo abominaciones, toda Israel estaba haciendo delitos contra Dios, fornicación espiritual, adulterio espiritual, maldades espirituales, homicidio. Entonces Dios le anuncia esta radiografía del pecado. Esto es lo que estaba haciendo Israel, su esposa, Judá y Jerusalén, Judá e Israel, Efraín. Entonces, ¿qué dice Jehová Dios? Dice: mi esposa, esto es lo que viene haciendo desde que yo la pacté, desde que yo la desposé. Ella me hace esto, ella se aparta de la ley, ella está perjurando, mintiendo, matando, robando, haciendo todo lo contrario a lo que debería ser como mi esposa. Es que se esperaba que la esposa fuera como el esposo.
se esperaba que la esposa fuera la semejanza del esposo, que la esposa tuviera la misma expresión que tenía el esposo, que se esperaba que Gomer tuviera la misma expresión de su esposo, el profeta Oseas. ¿Cómo era la expresión del profeta Oseas? Vivía para Dios, pero Gomer no vivía para Dios, vivía para su yo, para el pecado, para la carne. Entonces, había algo que no estaba en equilibrio. Había un par donde uno expresaba a Dios y el otro expresaba al mal. En este caso era Gomer. Entonces, ¿qué se espera del par de entre un hombre y una mujer? Que los dos expresen de la misma manera a Dios. Entonces, Oseas está expresando a Dios, pero su esposa Gomer es la que no está expresando a Dios ni la ley de Dios. Entonces ahora Jehová Dios dice lo mismo. Oí, hijos, oí la palabra, hijos de Israel. Dios Jehová está expresando, lo santo está expresando a Dios. Jehová Dios está expresando la naturaleza divina, está haciendo la expresión santa de Dios. Pero Israel, mi esposa, no expresa a Dios, no me expresa a mí. Israel está expresando el mal. Israel está dedicándose a expresar lo contrario a la ley, entonces por eso lo anuncia. Ella está perjurando, ella está mintiendo, ella está adulterando, está matando, derramando sangre. Dice, esa no debe ser mi esposa. ¿Por qué mi esposa debe expresar lo mismo que expresa la cabeza, lo mismo que expresa el esposo? Entonces, tanto Oseas como Jehová tienen el mismo problema en este capítulo, en este libro, porque Oseas tiene una esposa que no lo expresa a él, tiene un cuerpo que no lo expresa, y Jehová tiene un cuerpo, una esposa que tampoco lo expresa. Entonces ahí donde Dios denuncia en el capítulo 4 y le muestra, mira, esposa mía, tú no expresas lo que dice la ley, tú expresas la ley dice no mentirás si tú mientes, la ley dice no matarás si tú matas, hay derramamiento de sangre. Entonces lo que le está mostrando es un cuerpo que está dividido en su cabeza, un cuerpo que no está expresando la voluntad de Dios. ¿Y quién era este cuerpo que no estaba expresando a Dios? La misma esposa de Jehová Dios, Israel y Judá. Entonces, por eso le dice que está haciendo su esposa, la denuncia, está matando, robando, están derramando sangre inocente, sangre de derramamiento de sangre, homicidio tras homicidio. Entonces, cuando vemos, se ve grande lo que está haciendo Israel, se ve negativo, se ve bien feo lo que hace Israel, porque está haciendo todo tipo de delitos. Es que estaba haciendo Israel y todo Israel, hasta los sacerdotes. Por eso Dios dice, los sacerdotes también, los que enseñaban la ley, todos se desviaron de la ley. Ninguno es expresión de Dios. Entonces la esposa de Jehová es esto lo que Dios redimió. Entonces en el capítulo 3 nos muestra que el Señor nos redimió, que el Señor redimió, Oseas redimió a Gomer. Jehová redimió a Israel. Jehová redimió a la humanidad, pero ¿de qué nos redimió? Entonces el capítulo 4 nos exhibe que éramos nosotros, para que no quepa duda que nosotros fuimos redimidos, porque puede ser que alguien diga, no, yo no necesito la redención. El capítulo 4 nos muestra que todos necesitamos la redención, porque todos hemos mentido, todos hemos fornicado, todos hemos adulterado, todos hemos hecho homicidio. Que la persona puede decir, no, pues yo nunca he matado a nadie, pero en el nuevo pacto dice que solo odiar a su hermano es un homicida. O sea que todos estos pecados escandalosos que se ve que estaba haciendo la Gomer espiritual Israel, allí está cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros se salva de todos estos pecados. Entonces, por eso el capítulo 4 está exhibido para que, al lado del capítulo 3, ¿para qué? Para que ninguno se excluya de la redención, para que ninguno llegue a decir, yo no necesito la redención de la sangre y la carne de Jesús, yo no necesito la redención de la plata y la cebada. No hay uno solo que pueda excluirse de la lista del capítulo 4. Todos los Gomer estamos en el capítulo 4. Todos somos los Gomer que estamos haciendo estos delitos delante de Dios y que por eso debemos aceptar el pago redentivo del Señor Jesús.
Necesitamos aceptar la obra redentora del Señor Jesús para poder volver a ser recobrados a disfrutar del esposo, a disfrutar del Padre, a disfrutar del rico amor de Dios. Y ahora, por medio de la transformación de la palabra y del Espíritu, convertirnos en una esposa que sí expresa a su marido, que sí expresa su cabeza, porque es lo que Dios diseñó en su eternidad, que el cuerpo sea la expresión de las ideas de la cabeza. Y por eso estas dos esposas estaban divididas, no estaban expresando, había una ley que separaba que ese cuerpo no expresara lo que su cabeza quería. Gomer no expresaba la voluntad de Oseas. Gomer expresaba una voluntad y Gomer hacía otra totalmente opuesta. Jehová expresaba una santidad y su esposa Israel expresaba una decadencia. Entonces, ahora Dios, ¿qué dice? No la voy a desechar, la voy a redimir. Voy a poner la plata y la cebada para redimirla. Pero miren lo que ustedes han hecho. Entonces, en el capítulo 4 exhibe todas las faltas, denuncia a Jehová todo lo que se hacía. Cuando vemos que es escandaloso, que es horrible lo que hacía, pero allí no podemos decir ellos hacían eso, sino que allí debemos mirar, nosotros hicimos todo esto, nosotros mentimos, perjuramos, hurtamos, matamos, adulteramos, hicimos toda clase de mal que no expresaba a nuestro Dios creador, que no expresa a nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso el capítulo 4 que muestra todo lo que la obra de los pecadores. Esta es la obra de los pecadores en la humanidad. Y por eso hoy cuando la vemos, todavía continúa la obra de los pecadores. ¿Qué hacemos los Gomer espirituales que todavía no han aceptado la redención? Pues siguen adulterando, siguen pecando, siguen hurtando, matándose, pero tenemos un mundo que continuamente está en guerra, en muerte, todos se anuncian con matarse, con quitarse, robarse, porque es la humanidad lejos de Dios. Y por eso hay una razón. Entonces, ¿qué le dice ahora a Dios? ¿Cuál es la razón por la que mi esposa llegó a hacer todas estas maldades, todas estas expresiones negativas? ¿Cuál fue la razón por la que mi esposa se desenfrenó a toda esta locura que no me expresa el continuo mal? Entonces el Señor le dice que hay una razón. ¿Cuál razón? Que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y hay una razón. Jehová dice, la razón es que la humanidad, la razón es que Israel, la razón es que Gomer no me conoce. La razón es que le falta conocer a Dios, le falta el conocimiento de Dios y el conocimiento de la ley. Entonces, ¿qué debía conocer en este capítulo 4? Gomer, espiritual Israel, debía conocer a Dios y debía conocer la ley de Dios. ¿Cuál era la expresión más santa de Dios? La ley. Por medio de la ley era la expresión espiritual de Dios. Entonces Israel debía imitar la ley para expresar a Dios. Entonces, ¿qué no conoció Israel? No conoció a Jehová Dios, le faltó conocimiento de Dios y le faltó el conocimiento de la ley. Entonces dice Jehová, por estas dos razones, porque le faltó conocimiento y porque le faltó conocimiento de la ley, se olvidó de la ley, ustedes terminaron cautivos del pecado, terminaron siendo una expresión del pecado. Y por eso yo debo hacer un pago redentivo para redimirlos, porque los amo y no los voy a desechar, pero Dios tuvo que hacer una inversión redentora. Entonces el capítulo 4 anuncia las dos razones por las cuales Israel se volvió una expresión del pecado, por cual Gomer, la esposa de Oseas, era una expresión del pecado. ¿Cuál era la razón? Falta de conocimiento, y la falta de conocimiento de la ley. Entonces, dos cosas no conocía Israel: a Dios y no conocía la ley. Entonces, hoy, ¿cómo nos salvamos la humanidad y cómo vamos a redimir esta mala expresión? Pues hoy Dios requiere que la humanidad redima el error de esta Gomer espiritual de este Israel. ¿Cuál? Venir al conocimiento de Dios y venir al conocimiento de la ley. ¿Qué debía hacer Israel? Conocer a Dios y conocer su expresión, la ley. Pero hoy esa ley es el Señor Jesús. Entonces en el capítulo 4, Cristo es el conocimiento de Dios. Cristo es la ley de Dios. Por medio de Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Por eso le preguntó el discípulo, muéstranos al Padre, Jesús. Y él le dijo,
Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no han visto al Padre. Yo soy el Padre. Por medio de mi persona pueden conocer a mi Padre, porque Él trae el conocimiento de Dios. El Señor Jesús es la misma ley, es la expresión de Dios, es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, en el capítulo 4, ¿qué es lo que le falta a la humanidad? ¿Qué es lo que le falta a Israel? ¿Qué es lo que le falta a Gomer? El conocimiento de Dios, conocimiento de la ley. Y a eso vino el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús vino a darnos a conocer a Dios, a traernos el conocimiento del Padre, a traernos el conocimiento de sí mismo. Y por eso la iglesia redenta, la iglesia redimida, ahora se va limpiando de toda esta maldad por medio del conocimiento. Cuando nos dedicamos a conocer al Padre, a conocer al Hijo, ¿qué debía conocer Israel? A Dios y la ley. Y nosotros a Dios y a su Hijo. A Dios y a su Hijo, porque hoy la ley es Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos empezar a conocer a nuestro Padre Celestial. Debemos empezar a conocer al Señor Jesucristo. En la medida que la humanidad conozca al Padre y al Hijo, es que la humanidad puede venir de todo este desvío. Entonces, ¿por qué todo este Israel se desvió? ¿Por qué estaban matándose los unos a los otros, hiriéndose a los unos a los otros, dañándose los unos a los otros? Porque había un desconocimiento de Dios y desconocimiento de la ley. Y hoy es la misma realidad de la humanidad. ¿Por qué la humanidad se daña, se miente, se asesinan, se hacen daño los unos con los otros? Porque hay un desconocimiento grande de Dios y porque hay un desconocimiento total del Señor Jesús. Entonces, cuando la humanidad empieza a conocer a Dios el Padre y al Hijo Jesucristo, empezamos a volver a expresar a Dios. Empezamos a expresar la ley de Dios. Y es esto lo que le está pasando a la esposa Gomer espiritual. Entonces, ¿qué le dice Jehová Dios? Va Efraín, Israel del norte, ama los ídolos. Efraín les daba los ídolos y amó más la idolatría. Y dice Judá, a lo menos no llegue a pecar Judá. ¿Por qué? Porque el Señor amaba profundamente a Judá, pero Judá también se desvió. Entonces, capítulo 4 hay una solución. ¿Cuál es la solución para toda esta desviación? ¿Cuál es la solución para toda esta falta de la Gomer espiritual? El conocimiento y la ley. Y por eso el Señor, el Padre, viendo a la humanidad perdida, viendo a la humanidad que no tenían conocimiento de Dios, sino que la gente creía que Dios era un leño, la gente creía que Dios era un palo, la gente creía que Dios era una piedra, la gente creía que Dios es un grano de algún cereal, la gente creía que Dios es un animal, la gente llegó a creer que Dios era una lumbrera, un astro. Entonces, ante toda esa falta de conocimiento, el Padre envió al único que nos puede dar a conocerlo a Él. Y por eso el Señor Jesús vino, se introdujo no solamente a redimirnos, no solamente a morir por nosotros para redimirnos con su sangre, sino que Él entró como un maestro. Él entró a darnos el conocimiento. Él entró a darnos a conocer al Padre y la voluntad del Padre. Él entró a que la humanidad conozca a su Dios, a su Creador, y que ya no le preguntemos más al leño qué estaba haciendo esta Gomer espiritual. Dice que era tanto el desconocimiento que ahora creían que Dios era un leño, creían que Dios era un elemento de madera, un elemento de yeso, de oro, de plata, y le preguntaban a esos ídolos pensando que era su Dios. Entonces, hasta ese nivel de ignorancia había caído la humanidad. Y cuando una humanidad está en ese mar de ignorancia, pues la expresión toda es esta, es la contraria a la ley. Muerte, derramamientos, perjurio, mentira. Todo lo que la ley dice es lo que se manifiesta opuestamente. ¿Por qué? Porque la razón es que no se conoce a Dios. Porque cuando yo conozco a Dios y conozco a Cristo, si recibo una ofensa, yo no salgo a maldecir a todos. Si yo conozco a Cristo, me dice Cristo, ponga la otra mejilla. Tú no puedes salir a amenazar a todo el mundo. Por eso cuando alguien recibe una ofensa y sale a amenazar a todo el mundo, significa que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que su Dios es el Dios que conoce, no es el verdadero, porque el Dios verdadero nos dice cuál es la manera de expresarlo. Dice, si alguien te hace una ofensa, si te llegan a hacer algo muy horrible, muy feo, ve una milla más, perdona al ofensor, ora por tus enemigos.
no dice maldícelos ni vaya a matarlos. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque el mundo continuamente es muerte, derramamiento, homicidio tras homicidio. Por eso continuamente no cesan las muertes, porque el mundo no conoce a Dios, el mundo no conoce a su Hijo. Entonces, ¿qué no conocía Israel? No conocía a Dios ni a su ley. ¿Qué no conoce hoy el mundo y le falta conocer? A Dios y a su Hijo Jesucristo. Y por eso la iglesia tiene la misión divina de dar a conocer al Señor y de dar a conocer al Señor Jesús, de anunciar, porque es el conocimiento de Dios y de su Hijo el que va a ayudar a que la humanidad acepte la redención de Cristo. Entonces, por eso tenemos un mundo que cuando la persona no conoce a Dios y no conoce al Hijo, expresa lo contrario a la ley. Entonces, cuando yo conozco al Hijo y a Dios, no voy a robar. No robo en la empresa, no le robo al vecino, no le robo al otro. ¿Por qué? Porque conozco a Dios y a su Hijo. Cuando yo conozco a Dios y a su Hijo, voy a evitar ofender al otro, dañar al otro, no dañar al prójimo. ¿Por qué? Porque eso es la expresión que me da a conocer al Padre y al Hijo. Entonces, que muestra que ellos estaban viviendo como si nunca hubieran conocido a Dios, como si nunca hubieran conocido la ley. Y por eso había un nivel tan grande de ignorancia que le oraban a ídolos de madera, que se postraban ante imágenes hechas por manos de hombre. Y hoy, cuando miramos la humanidad y nos preguntamos por qué la humanidad tiene todas estas mismas obras que hace Israel, masivas, es porque vemos lo mismo. Gente hablando con un madero, gente hablando con un ídolo muerto, gente preguntándole a un leño cosas espirituales, lo cual muestra la ignorancia que no conoce a Jehová Dios, porque Jehová Dios no está depositado en un madero, Jehová Dios no está depositado en una imagen de yeso, en una imagen hecha por mano de hombre. Y sin embargo una humanidad todavía se postra ante ídolos a preguntar, se postra ante ídolos a consultar, lo cual muestra que si eso se hace, pues no lo dejarán estas obras. Entonces por eso cada vez las cárceles son más grandes, cada vez los peligros en la sociedad son más grandes. ¿Por qué? Porque es una sociedad como Israel, que no conoce a su Dios, tampoco conoce a su Hijo. Porque si conocieran a su Hijo, serán verdaderamente libres. Y si conociéramos a Jehová Dios, pues la ley se empieza a expresar en la humanidad. Entonces, ¿por qué razón estaba imposible de vivir? Esto no era una vida en Israel. No se estaba viviendo plenamente. ¿Quién iba a vivir plenamente si a toda hora lo robaban, le mentían, le adulteraban, le asesinaban? Esto no era una vida en Israel. Ellos no estaban viviendo. Y esta es la lectura pequeña del mundo. El mundo vive así. Continuamente se ven robos, perjurios, mentiras, abusos, adulterios, fornicaciones, ídolos. Y es falta de conocimiento. Cuando una expresión de un alma es eso, es que esa alma no conoce a Dios, no conoce al Hijo de Dios. Porque si conocemos al Hijo de Dios, tenemos una expresión divina ante todas las cosas de la vida. Entonces, por eso el capítulo 4 nos va a mostrar que el Señor Jesucristo no solamente debía venir a redimirnos, sino que Él también debía venir a enseñarnos. Entonces, por eso Él es nuestro maestro. Por eso a Él le llamaron rabí. Nicodemo le decía, rabí, enséñanos. Y nosotros debemos decirle, Señor Jesús, enséñanos. Tú eres el maestro, revélanos al Padre, danos a conocer a nuestro Creador y que el Espíritu nos dé a conocer al Hijo para que nosotros seamos la expresión del Hijo, la expresión del Padre. Israel y Gomer no expresaban a su esposo. La esposa no era semejante al esposo. La esposa expresaba algo diferente, negativo a su esposo. ¿Qué expresaba Oseas? Santidad, fidelidad. ¿Qué expresaba Gomer? Infidelidad, maldad. Entonces no era una esposa coherente con su esposo, era una esposa semejante a su esposo. Israel no era semejante a su esposo, pero sin embargo Dios en su gran amor, dice el capítulo 3, pagó por ella, dijo, la voy a redimir y la voy a transformar. Voy a quitarle lo que le impide que ella sea semejante a mí y que me exprese. Y la voy a reunir y la voy a recobrar para que sea mi expresión en toda la tierra. Entonces, capítulo 4 nos habla a todos los Gomer. ¿Quiénes son? En capítulo 4, Efraín y Judá. ¿Quiénes son Israel y Judá? Toda la humanidad, todas las naciones estamos aquí, en el capítulo 4. Pero no hay una manera de decir
que no necesito la redención. No hay una manera de decir que no necesito al Maestro. No hay una manera de pensar que el mundo va a estar mejor sin el conocimiento de Dios y de su Hijo. Por eso el mundo en 6.000 años no ha estado mejor. Cada vez está más temible vivir. Cada vez más hay derramamiento de sangre. Y aunque hay tecnología, aunque hay todo desarrollo, porque no se puede vivir plenamente, porque lo único que permite que vivir plenamente el mundo es que conozca a Dios y conozca a su Hijo. Y que lo conozca para expresarlo. No para solo saberlo de memoria como es Dios, sino para hacer la expresión de Dios y para hacer la expresión del Hijo. Expresar la ley. Porque quien conocía la ley no mataba. Quien conocía la ley no robaba. Entonces, si ellos se dedicaban a hacer todo lo contrario, es que estaban viviendo sin la ley. Entonces, vivir sin el Padre y sin el Hijo deja este resultado en una humanidad. Pero sin embargo tenemos un Redentor. Entonces el capítulo 4, ¿para qué estás puesto aquí? Para verme, es un espejo. Cuando yo veo aquí el capítulo 4 me estoy viendo a mí mismo. Nosotros somos esta Gomer espiritual. Nosotros somos los que hemos matado a otro con odio. Nosotros somos los que hemos robado a otros. Somos los que hemos mentido por salvarnos en algún momento, hemos engañado. Nosotros somos los que hemos perjurado, hemos jurado en vano. Somos los que hemos hecho todo tipo de obra negativa. Somos estos, nosotros los Gomer. Y ninguno puede hacer como Pilato, de lavarse la mano y decir, no, yo no he hecho ningún delito de esto. No, en alguno de todos estos delitos, todos los delitos, nosotros estuvimos. Algunos estuvimos detrás de ídolos, detrás de yesos, creyendo que Dios era un objeto. Entonces todos estamos aquí en esta descripción del capítulo 4. ¿Quién es la humanidad pecadora? Esto. Y una vez que vean el espejo y yo me vea acá, debo ir al capítulo 3 y decirle, Señor, gracias porque tu Hijo me redime. Gracias porque la redención de tu Hijo me recobró. Porque yo estaba totalmente desviado, estaba totalmente apartado de tu Hijo, de la ley, expresando al mal, expresando lo negativo. Ahora que tu Hijo me ha redimido, lo necesito como maestro, necesito el Espíritu que sea mi maestro, que el dejarme enseñar por el Espíritu Santo. Entonces por eso una vez que la persona acepte la redención de Cristo, debe dejarse ahora enseñar por el Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo hizo la redención, terminó, dijo, ya son libres del pecado, pero necesitan el Espíritu Santo. ¿Y a qué viene el Espíritu Santo? Principalmente a enseñarnos, a revelarnos. Entonces por eso ahora todo redimido debe disponerse en las aulas del Espíritu Santo. Debe sentarse ante el Maestro del Espíritu Santo. Debe empezar a atender las enseñanzas del Espíritu Santo para que ahora, con todo el conocimiento del Padre y del Hijo, nos convirtamos en una esposa que expresa al esposo, en un cuerpo que expresa la cabeza. Y así como es la cabeza, como piensa la cabeza, hace el cuerpo. Entonces eso es lo perfecto de esta unión espiritual entre Dios y la humanidad. Que la iglesia sea la expresión de Cristo. La iglesia debe expresar a su cabeza. Pero la iglesia no llega a expresar a su cabeza si no conoce a su cabeza, si no conoce a su esposo. Entonces, por eso, ¿qué es? Desconocimiento fue la razón que Dios denunció. Entonces, ¿cómo se redime eso? Con conocimiento, con maestría. Si el problema fue desconocimiento, que trajo ignorancia, esto se soluciona con conocimiento. Y para eso trajeron al Maestro, la biblioteca del reino de Dios, el Espíritu Santo, el internet de Dios, el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está todo el conocimiento de Dios, está todo el conocimiento de Jesús. Entonces la iglesia debe ser graduada por el Espíritu Santo. La iglesia debe graduar a la iglesia en conocimiento. Pero para eso, cada creyente debe matricularse en la Universidad del Espíritu Santo. Cada creyente debe tomar conciencia universitaria, conciencia discípulo, conciencia estudiante, para llegar a conocer a Dios y al Hijo, para llegar a expresarlo. Porque la falta de conocimiento hace que sigas errando y no exprese a mi cabeza. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque nuestro Señor Jesús no solamente es la plata y la cebada,
No solamente es el Redentor, el Cordero que quita el pecado del mundo, sino Él es la unción que quita la ignorancia. Él es el Maestro que quita el desconocimiento. Él es la unción que pudre el yugo y la ignorancia. Entonces, por medio de Cristo y su Espíritu, ahora la iglesia ya no es una Gomer. La iglesia es una esposa que expresa a su esposo. Ya no somos la novilla indómita, sino que somos la oveja del Señor. Somos el cuerpo del Señor, la vida del Señor, la esposa del Señor. Entonces, por eso, ¿qué le falta al mundo? Lo mismo que le faltaba a Israel. El conocimiento de Dios es lo que le falta al mundo. Al mundo no le falta descubrir una bomba más nuclear, no le falta descubrir una bomba más de uranio, no le falta descubrir un elemento más de guerra. Al mundo lo que le falta es abrir el corazón para conocer a su Dios, conocer a su Creador, al Dios verdadero, y conocer al Hijo del Dios verdadero, la única ley que es Jesús. Cuando el mundo conozca a Dios, al único que es Jehová Dios, y Jesús su Hijo, es que puede haber una transformación mundial. De lo contrario, el mundo seguirá escuchando todos los días guerra, muertos tras muertos, niños que mueren, mujeres que mueren, guerras, hurtos, asesinatos, todo tipo de desviación, porque es el resultado de ignorar a Dios y de ignorar a Jesús. Es un mundo que no conoce a Dios, un mundo que no conoce a su Hijo. Y mientras que no haya el conocimiento de Dios y su Hijo, no va a haber quien lo exprese. Y por eso quien más se le pide que exprese a Dios y al Hijo, pues es a los que ya lo conocemos, que es la iglesia. Por eso la iglesia debe ser el referente del mundo para decirle cómo se expresa a Dios y al Hijo. Y para eso necesitamos ser educados en el reino, tener el conocimiento de Dios, y para eso nos lo trae el Espíritu Santo. El capítulo 4 está Cristo en el capítulo 4, sí. ¿De qué forma? Él es el conocimiento de Dios. Él es el Maestro. Él es el que quita la ignorancia espiritual, que nos abre los ojos del entendimiento para ya no ser la expresión del pecado, para ya no ser la expresión del mal, sino ser la expresión de mi cabeza, ser la expresión de mi amado Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús vino y dejó una expresión. Y cuando Él tuvo una expresión, es para que ahora la iglesia se exprese como Él. Por eso cuando a Él sus enemigos le hacían cosas, Él no decía, me voy a vengar. Él decía, paz a todos, que los perdone nuestro Padre, que se encargue Dios de estas obras, no Él. ¿Por qué? Porque Él expresa a Dios y la iglesia expresa a Dios. Por eso el mundo no puede expresar al que no conoce, porque no conocen al Señor Jesús. Por eso en el mundo continuamente se ve esto mismo que estaba viviendo Israel. Una vida imposible de vivir. ¿Quién puede vivir donde todos los días hay homicidio? ¿Quién puede vivir en paz donde todos los días hay guerra? ¿Quién puede vivir en paz donde todos los días hay robos, hurtos, perjurios, injusticia, maldad, corrupción? Nadie puede vivir plenamente en un mundo que expresa la maldad. Por eso la iglesia y el Señor Jesucristo, la iglesia y el Señor Jesús, estamos puestos para ser la luz en medio de la oscuridad. Estamos puestos para anunciar y ser la sal que salva la tierra. Por medio de la iglesia que conoce al Padre y al Hijo, debemos ser la expresión para que el mundo sepa que sí hay otro camino. No son las armas, no son las bombas nucleares, no es otra tecnología extraterrestre que se necesita. No, es algo sencillo para humildes. Disponer el corazón para conocer a Dios y disponer el corazón para recibir al Señor Jesús y conocerlo. Y una vez que entre ese conocimiento en nosotros, va a empezar a haber una expresión en nuestra vida. Vamos a expresarnos como se expresa el Hijo de Dios, nuestro Señor. Bueno, amado, le damos gracias a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre maravilloso en esta mañana. Bendecimos su santo nombre y le damos gracias, porque no es, como dice Pablo, que ya lo conozcamos todo, pero sí damos gracias porque durante todos estos años de fe, Él se ha dado a conocer a nosotros en alguna medida. Y esa medida, aunque se vea pequeña, ha logrado transformarnos más para ser la expresión de sus hijos y ser la expresión de la esposa de su hijo. Por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque lo que nos ha transformado a nosotros no es el dinero, no es el poder, no son nuestros títulos. Lo que nos ha transformado a nuestras medallas no son nuestros éxitos. Lo que nos ha venido transformando es el conocimiento de nuestro Padre y el conocimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo.
¿Y cuánto más nos falta conocer a este Dios eterno y a este Hijo eterno? Por eso nos debemos dedicar más tiempo, continuamente, más horas, semana tras semana, dedicados al conocimiento de Dios. Entre más me dedique al conocer al Padre y al Hijo, es que yo no voy a hacer una expresión del pecado. Entre más me dedique a conocerlo a ellos los dos, voy a empezar a expresarme como hijo y como esposa, como hijo de Dios, como esposa de Jesús. Y es ahí donde está nuestra plenitud de vida, expresar a mi cabeza. Pero eso se da con el conocimiento. Y por eso, como hijos de Dios, debemos matricularnos en el conocimiento. Debemos matricularnos en los discipulados, matricularnos en los semilleros, matricularnos continuamente en toda la enseñanza del reino de Dios. Porque ese es el camino de la transformación. Damos gracias a nuestro Padre, amados, y mañana en el nombre del Señor, si el Padre nos permite, estaremos conociéndole más a Él y a su Hijo en el capítulo 5. Paz a todos, sean muy bendecidos en este día, amados, y que la iglesia sea una expresión de Cristo en toda la faz de la tierra. Hoy, cuando tanto se necesita en un mundo que continuamente está invadido de guerra. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz a todos.